equipo de trabajo la renuncia suya de la vocería de APP. ¿Qué faltó allí? Es decir, que hubo una situación complicada de un matrimonio donde usted participó en Iquitos en pleno escenario de protestas en la región por el tema de la renuncia de Merino y por tanto también de la presencia de la vacancia, en todo caso, contra Martín Vizcarra Cornejo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hugo Alberto, un saludo a nuestro querido pueblo, a mi tierra amada de Yurimaguas. Quiero rechazar esta campaña de infundios y de mala fe que sabemos que viene desde el gobierno regional del señor Ochoa, con el único propósito de desprestigiarme, pero yo estoy acostumbrado a esto, Hugo Alberto. Desde que ingresé a la política, no han cesado y no me han perdonado que un yurimagüino llegue a al más alto cargo de la región Loreto. Y esta vieja casta política, y sobre todo estos políticos de antaño, estos políticos que creían que ellos son los únicos que pueden trabajar y cambiar Loreto y que nunca hicieron nada, hoy se quieren coger de un matrimonio, de una boda, que sin saber y sin presagiar lo que iba a ocurrir, los trágicos, dolorosos hechos de dos jóvenes que perdieron la vida levantando una lucha y un derecho legítimo de protestar contra la crisis institucional que estamos viviendo. Buscan hacer un cargamontón a Fernando Meléndez. Mira, solamente en la verdad de los hechos, Hugo Alberto, el viernes nos hemos reunido los portavoces en el Congreso. Hasta ahí no se sabía el desenlace que iba a haber el fin de semana. Es más, Luis Valdés, en ese momento, que era el presidente del Congreso, le pregunté en la sesión de portavoces si teníamos alguna agenda programada para poder mantenerme y mi permanencia en Lima. Y resulta que él me dijo que recién el jueves, o sea, hablo de mañana, sería la sesión de pleno, donde teníamos que ver la ONP y los decretos de urgencia 014 y 016 para su derogación, dos decretos lesivos a los trabajadores de Loreto y de Perú. Y de esa manera yo le dije, yo tengo una actividad privada de casa de una pariente, una periodista, amiga, en Iquitos, va a ser una boda religiosa que estaba programado antes de la pandemia y por la pandemia no se ha podido casar y es el día de mi cumpleaños. Entonces sucedieron los hechos, trucaron una foto de manera malévola, perversa, los que son hoy día asalariados del gobierno regional y masificaron. ¿Y hasta dónde han llegado su maldad? Que han hecho ver que porque no he votado el domingo, decían que yo no he estado o estuve ausente de la situación que vivíamos en el país. Falso de toda falsedad. Te acabo de pasar, Hugo Alberto, en principio, que la boda religiosa, que fue privada, y se lo pedí yo a los novios que no difundieran nada por cuanto estamos en una situación complicada, pero lamentablemente ellos han mostrado sus imágenes del matrimonio. Vuelvo a repetir, una boda religiosa sin presagiar que en horas de la noche se iban a dar unos desenlaces dolorosos, trágicos, como la pérdida de Brian Inti. Sin embargo, final de la tarde, yo dejé esa actividad porque yo tenía una entrevista con Daniel Llovera, el reportero de Cuarto Poder de Canal 4. Entonces, rechazo esta anticampaña perversa donde buscan desprestigiarme como que hubiera estado celebrando cuando los jóvenes estaban luchando. Eso es falso. Es más, yo, desde que me enteré
en horas de la noche o en la madrugada. Esperábamos que la decisión que tome el Congreso de convocarnos, nosotros, y hablo por mí, tomé el vuelo del domingo y ahí te acabo de pasar mi boleto y viajé a Lima ante la crisis que estábamos viviendo. Lamentablemente, y te lo tengo que decir con total sinceridad, Hugo Alberto, como portavoz de la bancada de Alianza para el Progreso, hemos hecho, quien me reemplazaba el domingo era Carmen Omonte, y Carmen estaba haciendo todos los esfuerzos para lograr un acuerdo multipartidario. Cuando yo llego a esa hora de las 7 de la noche al Parlamento, porque estuve presencial, a pesar que los jóvenes estaban protestando alrededor del Congreso, yo logré ingresar al Parlamento. Retomamos el diálogo entre las bancadas para darle una salida a la crisis. Y lamentablemente, cuando Rocío Santisteban, a quien yo aprecio, pero que yo personalmente le dije que no le íbamos a apoyar, porque irnos al extremo no ayudaba a salir de manera tranquila y a esta crisis. Ir con Rocío Santisteban significaba ir al extremo, a la izquierda más radical, y esto nos iba a generar otro gran problema de polarización en el país. Entonces, en ese interín, llamaron a los congresistas a la asistencia. Yo presencialmente marqué mi asistencia y ahí te registro, y te lo paso el registro. Con eso vamos a desmentirles a todos estos que me hicieron una anticampaña. Bueno, marcamos la asistencia y estaba reunido con los voceros para ver cómo salimos de este entrampamiento, porque Rocío Santisteban había perdido el apoyo de la bancada de APP y de otras bancadas que en su momento se habían comprometido a apoyarle. Y te lo digo esto porque si ustedes miran la votación de APP, no solamente votaron en abstención, también votaron a favor como Carmen Omonte y votaron en contra otros congresistas. O sea, por primera vez la bancada de Alianza por el Progreso no tuvo una posición uniforme. Entonces, esta situación conllevó a que, como una de las personas que tiene y que me he ganado con mi trabajo, Hugo Alberto, cierta prestancia y credibilidad dentro del Parlamento, es que me encargan de buscar una alternativa a que no sea Rocío Santisteban. Entonces yo les planteo a mis colegas voceros que hay que replantear esa lista y decidir que uno del Partido Morado lidere una nueva lista. En ese proceso de diálogo con los voceros y llegar a un entendimiento es que finalmente yo no emito el voto el domingo, pero yo como le dije a Canal N y ayer en el programa de Beto Ortiz, yo estuve presente, y cualquiera de los voceros, la propia Rocío Santisteban o el propio presidente Sagasti, que es hoy día el que preside el gobierno de transición, puede corroborar que yo estuve haciendo todos los esfuerzos el mismo domingo cuando llegué a Lima. ¿Por qué no votó, señor congresista Meléndez? Justamente por lo que te repito, estábamos dialogando con las bancadas para cambiar ya la forma, una nueva lista, porque Rocío Santisteban había recibido ya el rechazo, ya no logró ni 45 votos y se necesitaba 66. Estaba leyendo a Luis García Miró, columnista de Expreso, vinculado años al Diario El Comercio, y ahora es un hombre muy fiel a sus principios. Vea, señala que por qué los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia de Vizcarra se tiraron para atrás para no sostener de alguna manera la idea
primigenia de mantener a Merino en la presidencia de la República. ¿Por qué los medios de comunicación masivos, mediáticos, tomaron el poder? Es decir, los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia no podían conformar una junta, una nueva mesa directiva. Es decir, como si ustedes fueran parias, señor Meléndez. A ver, mira, cuando se dio la vacancia del expresidente Vizcarra, los congresistas, el señor Merino levanta la sesión. Yo me acerco a su despacho y le digo, baje al llano, Manuel Merino, baje al llano, que sea el pleno que determine quién asumiría el gobierno transitorio, como había ocurrido hace 20 años atrás con don Valentín Paniagua. Y Merino lo único que atinó a decirme es, y esta es una confesión sincera que te hago, Alberto, no lo he dicho a nadie, es una primicia. O sea, Merino me dice, hay que verlo. Yo le digo, mira Manuel, lo mejor que puedes hacer es que bajes al llano y que el Congreso, el Pleno, elija al presidente del gobierno transitorio. Y te digo por qué, le dije. Hablé con Luis Valdés anoche y hablábamos con Luis Valdés que tu imagen y tu presencia a nivel de medios te habían hecho mucho daño por la primera vacancia y el haber llamado a las Fuerzas Armadas. Entonces, lo mejor sería que bajes al llano y que el Congreso elija a una nueva mesa directiva y, por tanto, al presidente interino. Lamentablemente, él pertenece a un partido político como Acción Popular que hasta anteayer eran reacios a que se llegue a un consenso. Ellos insistían que no deben perder la mesa directiva y ya pues Hugo Alberto, ya sabes el desenlace. O sea, no es que no ha habido voluntad, ha habido voluntad. Por eso es que APP decide no participar en nada, pero sí hacer los esfuerzos de darle una salida a esta crisis que estábamos viviendo por la decisión que había tomado el Congreso. ¿Qué va a pasar, señor Meléndez? Vea, la señora Mirta Vázquez es miembro del Frente Amplio y ella ahora asume la presidencia del Congreso, que además ella es miembro de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, que hace años, igual como la señora Silvia Santisteban, también denunció al Estado para resarcir económicamente a los miembros de Sendero Luminoso que perdieron la vida en un enfrentamiento con la Policía Nacional. A ver, yo no conozco mucho a Mirta, sé que es una congresista de Cajamarca, pero Mirta pertenece a una bancada minoritaria y espero que tenga la sapiencia, la inteligencia y la humildad para saber conducir el Parlamento. No olvidemos que el presidente del Congreso es un jefe de debate. El presidente del Congreso no es quien decide. Quien decide en el Congreso es el Pleno, o sea, los 130 congresistas. Entonces, yo creo que, y Frente Amplio, que hoy tiene la conducción de la presidencia del Congreso, va a saber conducirse dentro de lo que el reglamento del Congreso y la Constitución le permite hoy día a asumir con mucha responsabilidad. Vea, antes de terminar esta entrevista, señor Meléndez, perdió APP porque se habla de que renunció la señora Omonte, también de la bancada de APP,
seguramente habrá más renuncias. Hay renuncias también de militantes en Trujillo, en La Libertad, hay renuncias en gran parte del país. ¿Qué pasa con APP en este momento? ¿Hay crisis dentro del partido? El, Carmen Omonte presenta su renuncia motivada por las circunstancias del día domingo, cuando ella había defendido esa lista de consenso de Rocío Silva Santisteban como candidata a la presidencia, y al no recibir el respaldo de la bancada, ella se sintió que no le habíamos dado la confianza. Sin embargo, Carmen, respetamos su decisión. El partido está más fuerte que nunca, pero más allá de eso, Hugo Alberto, yo lo que sí creo es que iba a ser una mala decisión elegir a Rocío Silva Santisteban. Yo soy amigo de ella, más que amigo, estoy compañero en el Congreso, pero el no haber sido elegida, realmente le hemos salvado al Perú, porque no podíamos ir al extremo cuando nuestro país necesita hoy día reconciliación, paz social, necesita hoy recuperar confianza, sobre todo de su clase política, porque hoy los ciudadanos esperan que el Parlamento nuevamente vuelva a tomar las banderas de los derechos laborales y sociales que está esperando el pueblo. En realidad las protestas que encabezaron los jóvenes, evidentemente se conoce que no solo por este tema coyuntural de Merino, sino por el hartazgo de la clase política. ¿Cómo hacer finalmente que hoy la gente confíe en la clase política, señor Meléndez, con denuncias aquí, allá? ¿Cómo hacer que la clase política se ponga en la línea del pueblo? Porque tanto necesita el pueblo que su representante se faje en beneficio del pueblo peruano. Esa es una pregunta que me vuelves a hacer, Hugo Alberto. Recordarás que cuando era candidato me decías que en el Perú el estado de cosas no cambian por décadas. Y eso es cierto. O sea, la indignación de los jóvenes no solo es hacia el Congreso o a la decisión que se ha tomado en esta situación difícil de cambiar lo que necesitamos hoy día es trabajar en leyes que los peruanos sientan que beneficia al país. Nosotros después de muchos años y de muchos congresos, este Congreso no solamente tiene representatividad, sino también legitimidad, porque hemos podido visibilizar que, por ejemplo, en el sistema de pensiones, que en el Perú las AFP se han estado robando el sueño de las pensiones dignas. En el Perú los derechos laborales han sido cercenados, y creo que hoy día con este Congreso nosotros hemos desafiado a los grupos de poder. Mira, poner en la agenda el tema de congelar deudas, reprogramar pagos, decirle a las AFP que el dinero de los fondos individuales de los trabajadores y ex trabajadores es el ahorro o el aporte de individual de cada uno de los peruanos. Han entrado en rabia porque ellos no perdonan a este Congreso que fue capaz de enfrentar a los grupos de poder, y una arremetida de los poderosos de este país ha sido justamente promover desde los principales medios de comunicación masiva el
esta insurgencia o estas movilizaciones. Mira, Hugo Alberto, lo que yo sí soy un convencido es que hoy es el momento de darle una mirada al Estado desde la Constitución. Recordarás que este Congreso decidió modificar el artículo 16 de la Constitución Política, y quien se opuso es el señor Vizcarra y los principales medios de comunicación que hoy han mediatizado estas luchas legítimas de los ciudadanos. Sin embargo, ellos se han opuesto a que se pague AFP, ellos se han opuesto y se siguen oponiendo a que se les devuelva y se les reconozca la deuda de la ONP. Ellos están en contra y han promovido de que el gobierno demande al Congreso ante el Tribunal Constitucional para la eliminación del régimen abusivo como el CAS. Estos medios de comunicación han sido los mismos que hoy no quieren que la Constitución se modifique el artículo 16, donde hay que invertir más en educación, porque el Congreso aprobó que sea el 6% del PBI, y eso significa mayor presupuesto para los maestros, para la educación peruana, para las universidades públicas, para los tecnológicos, para la modernización tecnológica de los colegios. Estos mismos medios nos han hecho una anticampaña cuando decidimos solo de manera temporal, mientras dure la pandemia, solo de manera temporal, para que mientras dure la pandemia de suspender el cobro de los peajes. Estos mismos medios son los que hoy día se resisten que el Congreso ponga a debate algunos artículos del capítulo económico de la Constitución Política. Y acá quiero yo ser bien enfático, eso no nos perdonan. Por eso es que he encontrado el momento y en estas circunstancias de ser promotores para que deslegitimen a un Congreso que estaba trabajando en leyes que en verdad beneficien al pueblo. Porque yo te pregunto, Hugo Alberto, ¿cuándo el ciudadano de a pie se enteró de que el sistema público de pensiones del ONP es un dinero de reparto? O sea que yo contribuyo para mi pensión a 20 años y mis aportes no va a un fondo, sino va a ser para los pensionistas. Gracias a este Congreso, cuando hemos visibilizado que los contratos ley que por años no son revisados. Exacto. ¿Por qué los pueblos indígenas hoy día siguen en lucha? Porque el Estado toma decisiones sin consultar al pueblo indígena cuando tengan que hacer una concesión petrolera, porque esta Constitución del 93 dice que del suelo para arriba administra ya el régimen privado y el Estado es en el subsuelo. ¿Dónde se ha visto eso? Ni en Canadá, ni en Francia, ni en otros. Bolivia fue un ejemplo de ello, igual que Ecuador. Nosotros tenemos que recuperar nuestra identidad y nuestra soberanía económica. Entonces, eso no le gusta a los grupos de poder. No nos perdonan que más de 25 mil millones de que ellos tenían la plata de más de 5 millones, de 7 millones de peruanos del fondo de la AFP, hoy han tenido que desembolsar y devolverle su dinero a los peruanos. Entonces, se han sumado una serie de cosas, Hugo Alberto, y de eso han movido y han mediatizado como nunca. Pero nosotros no vamos a renunciar a nuestros ideales. Voy a seguir levantando la bandera de los derechos sociales y laborales. El Perú no puede parar. El Perú, si hay algo que el mensaje que dejan los jóvenes, si bien es cierto estamos hastiados de los políticos y de esta clase política, pero queremos que el Estado atienda las grandes demandas de los ciudadanos, porque los jóvenes han salido a decir
a nivel nacional que rechazan a Merino en el Ejecutivo, pero también a decir que queremos un mejor sistema de educación. ¿Y quién administra la educación? Es el Ejecutivo. Y SUNEDU, ¿qué es lo que representa hoy día? Miremos la fotografía de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Envían a sus allegados a dirigir la universidad. No hay meritocracia. No hay los recursos para seguir mejorando la calidad en la formación académica universitaria. Porque el ejemplo es el presupuesto. ¿Cuánto le están dando a la Universidad Autónoma para el 2021 de presupuesto? Una miseria. Ni un sol para inversión. Entonces, ¿cómo vamos a construir mejores universidades y dar mejor formación académica a los jóvenes si el Estado no invierte? Entonces, ¿pero qué dicen los medios? El Congreso quiere liquidar a SUNEDU. Esa es una mentira. Yo rechacé y públicamente lo dije, que APP busca fortalecer y consolidar a SUNEDU. Entonces, hemos tenido un gobierno del señor Vizcarra donde se encargó, desde que cerró el Parlamento, a decirle a los peruanos que todo lo que está haciendo él es lo correcto, y eso no es verdad, porque ya lo dijo el propio presidente Sagasti, 30.000 millones de soles va a tener que endeudarse, solo para poder completar el presupuesto 2021. Entonces, estamos en una situación, Hugo Alberto, donde, si bien es cierto, nos conduce a una reflexión, pero también no podemos nosotros bajar las banderas, seguir luchando por un país más justo. Ya llegó la hora de que en el Perú estos contratos ley que solamente benefician a los ricos, hoy se dé una modificación donde recuperemos nuestra soberanía económica. Nosotros tenemos que construir el progreso administrando nuestros recursos. Mira el gas de Camisea, un ejemplo de ello. No tenemos gas en el Perú, domiciliario. Sin embargo, miles de millones de dólares gana los petróleos, porque hay un contrato ley atentatorio a los intereses nacionales. Sin embargo, señor Meléndez, con Sagasti en la presidencia, creo que no va a cambiar absolutamente nada. Vamos a vivir en el status quo, porque ya la CONFIP ha saludado que a Sagasti esté en la presidencia de la República. Igual la SUNEDU también ha dicho él que no se va a tocar el tema de la ONP, de los problemas que tiene el tema de educación. O sea, todo va a estar normal. Es decir, todas las protestas que se han hecho en el país, evidentemente no va a cambiar absolutamente nada. No sé si usted se siente representado por el señor Sagasti. Para mí, él no me representa a mí. No sé si a usted le representa el señor Sagasti. Hugo Alberto, es verdad que con Francisco Sagasti se va a endurecer la agenda que hemos estado debatiendo en el Congreso para aprobar leyes que benefician al pueblo, porque él, todas las leyes que se trata de beneficiar al pueblo, él se ha opuesto. Pero él tiene que entender que quien le ha elegido para que dirija el país en estos momentos difíciles, con un gobierno de transición, es el Congreso. Y el Congreso es la expresión soberana del pueblo. Si bien es cierto, los jóvenes no han aceptado que Merino no les representaba en el Ejecutivo, Sagasti tiene que entender que así como los jóvenes en nuestra sociedad, hay 300.000 trabajadores CAS que esperan que el gobierno elimine este régimen. Sagasti tiene que entender que en el Perú hay 12 millones de aportantes y exaportantes al sistema privado de pensiones AFP y al sistema público de pensiones ONP que quieren que el Estado les devuelva su dinero. El señor Sagasti tiene que entender que en el Perú hay 1.700.000 peruanos
que esperan que el Estado cumpla con la devolución total de sus fondos del FONAVI. El señor Sagasti tiene que entender que en el Perú hay más de 350,000 maestros que esperan que el Estado les devuelva su deuda social. Entonces, estamos en una situación difícil. Yo espero que Francisco Sagasti sepa conducirse y sobre todo reivindicar los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores del Perú, que como Estado les hemos fallado. Entonces, esas banderas que hoy los jóvenes básicamente se han levantado con sus movilizaciones por una democracia más transparente, yo creo que hay el otro sector que está esperando que este gobierno de transición atienda y que atienda estas demandas. Hugo Alberto, definitivamente va a ser clave para que Congreso y Ejecutivo se entiendan. Caso contrario, esta situación de confrontación va a persistir. Y yo apelo a su sabiduría y a su experiencia, que Francisco Sagasti, que tiene una lectura del Congreso de hoy, pueda dar soluciones a todas estas demandas que el pueblo espera de su clase política. Señor Meléndez, muchas gracias por este momento tan importante. Hemos hecho un extra con usted para conocer su pensamiento luego de que medios de comunicación de Lima tomaran una versión suya de un matrimonio donde hacen ver que usted prácticamente está regordeada del poder sin entender los problemas que pasa la gente en estas luchas sociales. Un abrazo a la distancia, señor Meléndez. Hugo Alberto, al contrario, te agradezco la oportunidad que me permite explicar y con total sinceridad a nuestro pueblo. Y te confieso algo, hasta el día de anteayer, lunes, la intransigencia de partidos como de UPP, Podemos, el de Urresti, el Partido Acción Popular, se resistían a darle una salida a esta crisis. Y modestamente, Hugo Alberto, y la fotografía cuando Sagasti llega a mi escaño el día de ayer después de haber juramentado, va y me reconoce delante de mis colegas el rol que había cumplido para salir de este entrampamiento, y me dijo: Meléndez, tú has sido uno de los artífices para lograr a esta salida y quiero reconocerte. Y lo hice, Hugo Alberto, porque hay algo que debemos saber los políticos, es que más allá de nuestros intereses personales, siempre tiene que primar el interés del país. Y en las circunstancias que estamos, no había otro camino. Y déjame decirte que con total humildad, que el hijo Yurimaguino, que hoy desde el Parlamento representó a Loreto, he puesto un grano de arena para poder salir de esta situación difícil y complicada que vive nuestro Perú. Y lo hice porque por los pueblos de la Amazonía, lo hice también porque creo que tenemos que seguir trabajando, y hoy ya con un gobierno de transición, si bien es cierto, Francisco Sagasti en todo lo que son derechos sociales, demandas laborales, ha tenido una posición opuesta desde su bancada. Apelo a que hoy desde el Ejecutivo sea más reflexivo y encontremos la solución a estas justas demandas del pueblo peruano. Y termino, Hugo Alberto, diciéndote... Señor Meléndez, antes que termine, por favor, estoy viendo varios mensajes y seguramente cientos de mensajes. Me pregunta algo puntual. ¿Usted desde el Parlamento actualmente puede hacer algo porque el alcalde se encuentra en Lima para que sea insertado en el presupuesto general de la República el proyecto integral de agua potable y alcantarillado de Yurimaguas? ¿Es posible que se dé esta insertación de este monto presupuestal
para el próximo año. ¿Usted tiene alguna lectura sobre el particular, señor congresista Meléndez? Sí, tenemos que apoyar a esta gestión que está haciendo el alcalde de hace meses, pero vuelvo a repetir, Hugo Alberto, Hugo Araujo, si está en Lima, vamos a aprovechar que entre hoy y mañana se juramentan los ministros y poder nosotros nuevamente retomar la gestión y acompañarles para que sea incorporado en la ley de presupuesto 2021. No olvides que el agua y el desagüe es una necesidad de nuestro pueblo y tenemos nosotros como congresistas amazónicos y altoamazonenses el apoyar a nuestras autoridades, y ahí está mi compromiso total con el nuevo ministro y la nueva ministra de Economía. Vamos a gestionar para asegurar el proyecto del agua. Y termino con esto, Hugo Alberto. El señor Francisco Sagasti se ha comprometido en este gobierno de transición. Si bien es cierto, es un gobierno que su prioridad es llevar las elecciones de manera transparente y libres y limpias para el 11 de abril, también le he manifestado que tiene que poner como prioridad número 1 atender a Loreto y a los pueblos de la Amazonía. Muchas gracias, señor Meléndez. Hay un compromiso de parte de él. Muy buenos días. Que Dios los bendiga a nuestro querido Yurimaguas y a mi pueblo de Alto Amazonas. Muchas gracias, señor congresista. Fernando Meléndez ha estado en la línea con nosotros, dando cuenta de este incidente ocurrido en Iquitos, en una actividad privada, donde se le vio agarrando vasos de cerveza, viviendo la vida loca. Sin embargo, era una actividad privada. Se filtró, inclusive, me decía alguien ayer, que gente de Meléndez estaba allí, pero gente también, entre los invitados, había gente que había laborado en la gestión de Iván Vázquez Valera y que filtró esta fotografía y que se hizo viral, y eso tomó la referencia para hacer un cuestionamiento al parlamentario que estaba en Iquitos. Pidió permiso a su grupo parlamentario para ir a ese lugar. Amigos, hemos llegado al final del programa el día de hoy, profundamente reconocidos por vuestra amable sintonía. Retornamos el próximo día, no se olvide. Gracias en nombre del equipo que trabaja permanentemente en este programa. Ahora don Lucho Gallegos en la producción general y por supuesto en la coordinación doña Imelda Pinedo, y en la conducción y dirección de este humilde programa, este servidor. No se olvide, a la 1 de la tarde viene don Pompilio Peña, y en la noche a las 6 don Samuel Navarro, Voz Sin Fronteras, y a las 7 de la noche don Julio César Mendoza, el Matador, en Uranio Noticias, edición nocturna. Gracias y muy buenos días.